tuvo hambre, pues sí, era un ser humano, ¿verdad? Como ayer, sí, porque como dice, bueno, casi, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, echad abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrando me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían, ¿sí? Entonces fíjense, aquí podemos ver que el Señor fue tentado 3 veces, ¿verdad? Pero Él no accedió, ¿verdad? Entonces no pecó. Entonces realmente así el enemigo igual va a venir con cada uno de nosotros y nos va a tentar, ¿no? Pero para que nosotros no caigamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar firmes, ¿no? ¿Y cómo? Pues a través de la palabra, ¿verdad? Eso nos va a mantener firmes, ¿sí? Porque de lo contrario va a venir el enemigo y nos va a mover, ¿no? A tentar, y es posible que caigamos. Entonces el Señor a eso se fue al desierto, ¿verdad? Precisamente para que el estar en ayuno, ¿sí? En todo ese tiempo en que se fue precisamente pues a orar y todo eso, eso fue lo que lo fortaleció en el espíritu, ¿no? Claro, pues tuvo hambre, ¿no? Pues imagínense. Si yo por un día ya no. Yo acabo de desayunar. Sí, hermano, entonces hay veces sí es necesario que nosotros, pues sí, hagamos eso, ayunemos, hagamos lo que aquí nos dice la escritura, de que eso nos va a ayudar a fortalecer, ¿no? Nuestro espíritu, y que tengamos nosotros también comunión con el Padre, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar a nuestra vida a no caer, ¿verdad?, en tentación. Bien, entonces aquí dice que, continuando con lo que estábamos, esos son los 3 periodos de preparación que tuvo el Señor Jesús. Primero dijimos el ministerio de Juan del Bautista, el bautismo de Jesús y las tentaciones de Jesús, que es la que vamos a ver. Y aquí pues realmente podemos ver que el Señor Jesús, bueno, tuvo ese periodo de ¿cómo se llama?, de ministerio durante 3 años, pero como dice aquí la palabra, bueno, no lo dice, pero imagínense si todo estuviera escrito, dicen que no alcanzaría ¿cómo se llama?, a lo mejor el papel para describir todo lo que el Señor hizo durante ese tiempo, ¿verdad? Entonces aquí está plasmado de alguna manera lo más relevante, lo que el Señor permitió que así quedara en estos escritos. Pero con esto tenemos mucho material y mucha información que nos sirve para nuestras vidas, ¿verdad?, para edificación. Bien, y enseguida tenemos lo que es el bosquejo de los evangelios, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el bosquejo del evangelio de Mateo, ¿sí? Y aquí nos habla, lo dividen en 3 partes. Vamos a ver cómo está dividido.
en 4 partes. El primero dice, habla del nacimiento del Mesías, ¿sí? Y que va más o menos del capítulo 1, capítulo 2, versículo 23. Y ahí mismo nos habla precisamente de la genealogía y el nacimiento. Así también la adoración, ¿sí? Y habla de la huida y del regreso del Mesías, capítulo 2, ¿sí? Y la otra parte habla de las palabras y obras del Mesías, ¿sí? Después tenemos la entrega del Mesías a la tarea divina, o sea, para su ministerio. Y la cuarta parte, la pasión del Mesías, ¿sí? Pero bueno, todo esto lo tenemos ahí de alguna manera en nuestros manuales y eso nos va a ayudar precisamente a ubicar, ¿verdad? Bien, pero vamos a ver primero cuál es la paternidad literaria, o sea, lo que le llaman, lo que vendría siendo el autor del de Evangelio, del Evangelio de Mateo. Dice aquí la evidencia en cuanto a la paternidad literaria del Evangelio de Mateo viene de 2 fuentes. Dice que la evidencia externa y la evidencia interna. La evidencia externa representa la opinión de los líderes de la iglesia, ¿sí? De la iglesia en ese entonces, la iglesia primitiva, ¿verdad? Y la evidencia interna se encuentra dentro del mismo evangelio. Entonces hay 2 evidencias, la interna y la externa. La externa ya dijimos que es la opinión, ¿verdad?, de los líderes de la iglesia, ¿sí? Y la interna, pues la que viene en el propio evangelio. Entonces aquí dice, para establecer la paternidad literaria, dependeremos de ambas fuentes, o sea, se requiere de las 2, porque dice, lo que nos dice la evidencia externa frecuentemente requiere ayuda suplementaria del contenido interno del escrito. Entonces, de acuerdo a los escritos, podemos nosotros concluir que la iglesia primitiva, sin excepción, atribuyó el evangelio al apóstol Mateo, o sea, realmente él fue el autor, ¿no? Pero bueno, aquí lo nombran como paternidad literaria, o sea, ¿quién lo escribió? Entonces podemos concluir en esta parte que el que lo escribió fue el apóstol Mateo. Bien, ¿en qué fecha se escribió? Bueno, dice que es difícil fechar, ¿verdad?, este escrito del Evangelio de Mateo. Dice, porque el escrito no menciona eslabones claros con la historia secular. Dice, hay varios aspectos, pero se dice que este evangelio fue escrito entre los años 80 y 90 después de Cristo. 80 y 90. Entonces, no fue así de inmediato, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, la vida de Jesús, él murió más o menos en el año 30, entonces este se escribió hasta el año 80. ¿Sí? Entonces, pues esto nos deja ver realmente más o menos en qué tiempos se escribió. Ahora dice el plan del Evangelio de Mateo. Dice, el Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el Mesías, ¿sí? Y la iglesia como el nuevo pueblo de Dios, temporalmente ha reemplazado a la nación del pacto de Israel, ¿sí? Dice, el Evangelio de Mateo comienza con el nacimiento y la vida temprana de Jesús, seguido por una sección que muestra la preparación del Mesías para su ministerio. La sección de preparación incluye el ministerio del precursor Juan el Bautista, la expresión de aprobación del Padre en el bautismo de Jesús y la entrega de Cristo a la obediencia mostrada en las tentaciones. Entonces, aquí vemos precisamente que dice que aquí se habla precisamente y comienza desde el nacimiento, ¿verdad?, de Jesús. Después, pues, o sea, todo lo que es la vida temprana de Jesús, y bueno, y va seguido precisamente de su preparación para su ministerio.
Dice, después de esos capítulos aparece la primera de los 5 sesiones de discursos, ¿sí? Que habla del sermón del monte, la misión de los discípulos, las parábolas, la humildad y el perdón, y el discurso en el monte de los olivos. Entonces, podemos ahí ver a grandes rasgos cómo o qué contiene este libro, este Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y aquí lo podemos visualizar. El nacimiento de Mesías pues habla desde el capítulo 1 al 2, y dentro de esos capítulos está la genealogía de Jesús, ¿sí? Y el nacimiento, la adoración, la huida a Egipto y el regreso del Mesías, las palabras y obras del Mesías en el capítulo 3, ¿verdad? Habla de la preparación para el ministerio del Mesías en el capítulo 3. Y luego dice, de ahí se desprende el ministerio de Juan el Bautista, ¿sí? Después viene el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús, el ministerio inicial del Mesías en Galilea, primer discurso, el sermón en el monte, ¿verdad? Después las pruebas del mesianismo de Jesús, en palabras y hechos, ¿verdad? O sea, no nomás en palabras, sino él también lo hacía en hechos. Después viene el segundo discurso de Jesús, en el capítulo 10 al 11. Después, oposición del mesianismo de Jesús, capítulo 11 al 12. Tercer discurso, pues las palabras del reino. Después, eventos críticos en el mesianismo de Jesús, del capítulo 13 al 17. Cuarto discurso, instrucciones acerca de la humanidad y el perdón, ¿verdad? Después viene la otra sección, que es la entrega del Mesías a la tarea divina, o sea, ya habla del ministerio. Entonces ahí, capítulo 19 al 20. Después viene la pasión del Mesías, adversarios del Mesías. Quinto discurso, que es la preparación para la persecución y regreso de Cristo, la muerte y resurrección del Mesías, capítulo 26 al 28, ¿sí? Entonces realmente eso es como está de alguna manera estructurado el Evangelio de Mateo, ¿sí? Bien, ¿qué características? Más bien, ¿en qué, o aquí podríamos ver en qué lugar se escribió este Evangelio? Pues el Evangelio de Mateo dice que no hay una información específica en cuanto a su lugar de origen, pero su naturaleza judaica sugiere que fue escrito desde Palestina, o en Siria, o quizá en Antioquía, ¿no? Entonces ahí exactamente no se sabe el lugar donde se escribió, ¿sí? Pero seguramente fue en estos lugares. Ahora dice, ¿cuáles serían las características del Evangelio de Mateo? Dice, la iglesia primitiva consideró que Mateo había sido escrito principalmente para una audiencia hebrea, ¿sí? O sea, para los hebreos. Dice, y fácilmente se puede ver la evidencia para ello. Es fácil reconocer que en el Sermón del Monte, Mateo deliberadamente destaca aquellos incidentes de la vida de Jesús que contrastan su enseñanza con aquella de Moisés, ¿sí? Entonces, precisamente aquí dice que este libro, bueno, fue realmente escrito para los hebreos, ¿eh? ¿Y por qué? Pues precisamente porque esto lo enlaza con lo de Moisés, ¿no? Y dice, Jesús citó un dicho del Pentateuco y lo contrastó con su interpretación. Al hacerlo así, Jesús implicó, Lile el más grande que Moisés, ¿ya? Una audiencia judaica observaría con cuidado esta clase de comparación. Entonces podemos ver que entonces esto fue escrito hacia los hebreos, ¿sí?
Bien. Después tenemos, bueno, esos son los, de alguna manera, los puntos principales de lo que es el bosquejo. Gracias, pastor. Bueno, vamos a tomar ahorita unos minutos. Gracias.